Hola a todos, si estás viendo este video es porque estás inscrito en la asignatura de Lógica de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC Ensenada. El objetivo fundamental de este primer tutorial es hablar sobre el tema las pseudociencias y sus argucias interpretativas. A lo largo de este video describiré una serie de actividades que realizaremos en nuestra casa para identificar cuáles son los argumentos pseudocientíficos. Vamos a establecer tres objetivos fundamentales de esta primera actividad. En primer lugar, vamos a aprender a identificar lo que es una falacia o un sofisma. En segundo lugar, veremos un video que nos ayudará a saber cuáles son las falacias más comunes. Finalmente, en tercer lugar, intentaremos elaborar una estrategia para prevenir los falsos argumentos. A lo largo de esta actividad, todas estas acciones que realizaremos nos servirán a darnos cuenta por qué es tan importante la lógica en la construcción de nuestros procesos discursivos, de nuestras reflexiones, en la elaboración de nuestras opiniones, y nos daremos cuenta que la lógica puede constituirse en una herramienta eficaz para evitar que razonemos mal. Siguiendo a la Real Academia de la Lengua Española, podemos decir que una falacia consiste en un engaño, en un fraude o en una mentira con la que se intenta dañar a alguien. Otro significado que ofrece también la Real Academia de la Lengua es un hábito de emplear falsedades en daño ajeno. En realidad nosotros podemos interpretar, vamos a decir que una falacia o un sofisma consiste más bien en un razonamiento que aparentemente es válido. Sin embargo, analizado utilizando las reglas de la lógica, nos vamos a dar cuenta que es incorrecto. Comúnmente, este sofisma, esta falacia, es desarrollada o creada con la finalidad de engañar, ya sea al lector, ya sea a los creyentes, ya sea a los militantes, a cualquier tipo de persona. Una de las herramientas más comunes para evitar el uso de los sofismas, para evitar caer en estas trampas lógicas, es lo que se conoce como rastrillo de Occam. El rastrillo de Occam nos va a decir que en igualdad de condiciones, una hipótesis sencilla siempre va a ser más probable que sea verdadera que otra explicación que sea más compleja. En esta parte del tutorial voy a mencionar 4 ejemplos de falacias que suelen ser muy comunes, sobre todo en el discurso religioso y en el discurso de muchas pseudociencias. En primer lugar, vamos a hablar de la falacia que se llama apelación a la ignorancia. Esta falacia consiste en pretender que un enunciado es verdadero porque nadie ha demostrado lo contrario. Un ejemplo típico de este tipo de argumento falaz es aquel enunciado que dice Dios creó la vida porque nadie ha podido demostrar lo contrario. En segundo lugar, vamos a hablar de la falacia o el sofisma por apelación a la autoridad. Este consiste en defender la verdad, la veracidad de un enunciado porque fue dicho por alguien famoso o por un libro sagrado. Un ejemplo típico de este tipo de razonamiento es cuando se dice que el universo se creó en 6 días porque lo dice el Génesis, el libro sagrado de los judíos y de los cristianos. Otro ejemplo de falacia muy común es lo que se conoce como petición de principio. Este razonamiento es un razonamiento típico de los procesos circulares, que normalmente suele consistir en presuponer aquello que se intenta demostrar. Por ejemplo, cuando se dice Dios existe porque Dios dice que existe. En ese sentido, esta falacia se puede mezclar con la segunda falacia que hemos mencionado, la de la petición a la autoridad. En cuarto lugar, existe una falacia también muy común por falsa analogía. Esta existe cuando se realizan comparaciones de dos cosas que no son comparables, que son incompatibles. Hay un argumento del creacionismo que suele ser muy típico para ejemplificar este tipo de falacia. Y el razonamiento dice de la siguiente manera.
Algunas pinturas como la Gioconda, la Mona Lisa, y los edificios, que son sistemas complejos, nos hacen creer que ellas son el producto de un diseñador inteligente, que los ha creado con un objetivo específico para existir. Luego entonces, dado que los seres vivos son sistemas complejos muy parecidos, debe necesariamente existir un diseñador inteligente que los haya creado para existir. Este tipo de falacia es una falacia muy común, sobre todo del discurso pseudocientífico del diseño inteligente, en el que se ha tratado durante décadas de eliminar o de oscurecer los argumentos de la biología moderna, los cuales apuntan todos ellos a afirmar la teoría de la evolución de Charles Darwin y de Wallace. En esta parte del tutorial vamos a hablar acerca de las actividades que cada uno de ustedes realizará en su casa. En primer lugar, especificar que los recursos que van a utilizar para poder elaborar la actividad se encuentran ubicados en la plataforma Blackboard en la sección de recursos, unidad 1, meta 1.1. La primera cosa que tendrán que hacer es ver el video del profesor en la plataforma, precisamente este video que están viendo, y después van a consultar los otros videos que he subido y que aparecen en la plataforma de YouTube. De esos videos, el primero de ellos va a tratar de desarrollar un poco más, un poco mejor, lo que son las diferentes falacias, los diferentes tipos de falacias y sus ejemplos. En segundo lugar, va a haber una sección con 3 videos pseudocientíficos en los que ustedes van a intentar reconocer los argumentos falsos, los sofismas de los que hemos hablado en este video. El primero de ellos habla acerca del caso de un supuesto ovni que es alimentado por la energía solar. El segundo de ellos habla acerca de la evolución y el diseño inteligente, algo que hemos tratado ya en cierto sentido a lo largo de este video. Finalmente, el último video habla acerca de la astronomía sagrada y el final de los tiempos. Lo que ustedes van a tener que hacer es ver el primer video, el que habla acerca de los tipos de falacias, y tratar de apuntar en un papel cuáles son los razonamientos falsos. En segundo lugar, van a elegir uno de los 3 videos posteriores, los videos pseudocientíficos, y van a analizarlo a la luz del primer video. Entonces van a apuntar en un papel, que después utilizarán esa información para ponerla en una hoja en Word, en el cual van a describir cuáles son las falacias que se utilizan y por qué esos argumentos son falsos. Van a llevar todo ese material al salón de clases el día de la clase presencial, el próximo sábado, para que podamos discutirlo en grupo y para que podamos ver si realmente somos capaces de identificar los diferentes tipos de falacias. Finalmente les voy a hablar acerca de una serie de consejos que les pueden ser útiles para realizar su actividad. ¿Cómo podemos reconocer el uso de falacias en los videos que vamos a ver? En primer lugar, una falacia puede ser utilizada en la forma de una entidad sobrenatural. Esto es dioses, ángeles, demonios, energías místicas, chakras, constelaciones. Todas estas entidades que se encuentran por encima de la naturaleza y de las cuales no tenemos ninguna evidencia de su existencia. En segundo lugar, también podemos entender que existe una falacia cuando se usan ideas o conceptos que no se pueden comprender fácilmente. En tercer lugar, también vamos a reconocer el uso de falacias cuando los argumentos que se citan carecen de fuentes bibliográficas serias, también cuando existe una ausencia de experimentos o observaciones controladas. Finalmente, también cuando existe un uso sistemático de fuentes de autoridad como textos sagrados para defender un punto de vista. Finalmente, el recurso de la revelación, esta idea de que existe alguien que ha podido ver de alguna manera mística, una entidad, una energía que ha podido comprender algo que es inaccesible a todos los demás, va a ser un elemento más muy característico de las falacias.